Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Vamos a darle, como siempre, 2 o 3 minutos adicionales para que tenga la oportunidad de unirse más gente. Nos vemos en unos minutos. A las nuevas personas que se nos han unido, muchísimas gracias por su asistencia y puntualidad. Estamos dando 1 o 2 minutos adicionales para terminar de recibir a las personas que están en el proceso de ingreso. Nos vemos en un segundo. Muy bien, creo que es tiempo de empezar. ¿Dónde está la cámara? ¿Qué cámara estoy usando? Esta, ok. Muy bien, pues bueno, nuevamente buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Este es un conversatorio que hace parte de Empresas Imparables. Es nuestra serie de espacios donde hablamos de los temas que consideramos que realmente le importan a las organizaciones y es cómo mantener
funcionando las empresas sin interrupciones. Estoy viendo por aquí listado de los asistentes, veo un grupo variado, gerentes generales, directores de tecnología, directores financieros, inclusive CISOs y responsables de seguridad informática. Entonces, a todos y otras personas que conocemos de otros cargos y que hacen parte, y otras que también hacen parte de clientes nuevos para nosotros. En nombre de Prosol, es para nosotros un verdadero placer y queremos darle la bienvenida. Hoy vamos a hablar de algo que dejó de ser un tema exclusivo de tecnología, la ciberseguridad. La ciberseguridad hoy en día afecta el presupuesto, la reputación de las organizaciones, la viabilidad de las empresas a lo largo del tiempo, y eso es lo que vamos a hacer con alguien que conoce este tema en profundidad desde la práctica. Vamos a explorar muy detalladamente, en la medida de lo posible, estos temas. Nos acompaña Leonardo Velandia, quien es el Channel Manager de Gigas para Latinoamérica. Gigas es un experto en data center y en ciberseguridad. Y nada, queremos dar la bienvenida a Leonardo. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. No, pues Jaime, muchísimas gracias por esa introducción, muchísimas gracias pues a todos los participantes el día de hoy, pues estar generando esos espacios yo creo que es de vital importancia, ya que pues en Colombia y en Latinoamérica pues se ven muchos casos obviamente que nos incluyen a todos. Yo creo que aquí, como decía Jaime, pues hay gerentes, hay compañías muy importantes y sobre todo también el perfil de cada uno de los que están el día de hoy. Esto es un tema, yo creo que nos concierne a todos, ¿no? Empresas tanto medianas, pequeñas, grandes, y que las cifras, yo creo que nos dice también algo importante. Cuando hablamos de esas estadísticas y de pronto también lo que nos dice Fortinet, en la región experimenta promedios de 2 ataques de ransomware por minuto. Eso es un montón de ataques que se generan. Digamos, también nos dicen que en Colombia hay un registro de cifra récord que superó los 36 millones de intentos de ciberataque en el último periodo anual. Entonces, ahí son unas cifras importantes que yo creo que independientemente el contexto o el mercado donde estemos, para cualquier director general o para cualquier director financiero o para cualquier director de tecnología, pues son temas muy hasta tangibles, por decirlo de alguna forma. Algo que también nos dice IBM indica que el costo promedio de contención en recuperación en América Latina ha superado los 2.51 millones de dólares por incidente. Eso es un daño gravísimo, pero más grave aún es lo que puede venir después de esto, porque pues si hablamos de esos estudios, también nos muestra que más del 60% de las empresas, hablemos de medianas, pequeñas, esta escala a veces, primero no recuperan esta información. Luego de esto, pues entran hasta un proceso de liquidación y que se puede ver registrado hasta 6 meses después de lo que ocurrió el evento. Entonces, estos ataques no solamente en sí es el daño que genera en el momento, porque toca pagar a veces por rescatar la información, pero son las pérdidas de reputación ante los clientes, la pérdida de clientes y sobre todo pues esos temas de contingencias financieras que se acumulan en el tiempo y son totalmente graves para cualquier clase de compañía. Claro. Oiga, y esos números que mencionas, pues realmente son difíciles de ignorar. Pero no solo es la plata, por lo que comentas también, y me llama mucho la atención, es que aparte de la frecuencia de los ataques que estamos viendo en Colombia y en Latinoamérica, es lo que pasa después con las organizaciones, su inactividad, su percepción en el mercado. Yo creo que aquí vamos a hacer algo, bueno, va a hacer una pausa también. Vamos a hacer algunas preguntas durante el desarrollo del seminario. Les pedimos a todos que por favor nos ayuden con las encuestas que hacemos para hacerlo un poco más dinámico. Y entiendo que desde Giga tenemos allí un incentivo para que nos ayuden con esas encuestas. Cuéntanos un poquito mientras preparamos la primera pregunta. Claro que sí, Jaime. Mira,
Acá en Gigas pues tenemos diferentes clases de productos. Uno de ellos yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, se llama nuestro producto CyberProtect. Es un producto muy potente porque entendemos que las compañías, todos debemos pues estar con temas de seguridad, y como les digo, desde la más pequeña hasta la más grande o robusta o bancaria. Y este producto lo que hace es que podamos tener ese tema de seguridad, ese tema de cuántos, si hablamos de SOC, si hablamos de monitoreo, que lo puedan tener con este producto. Entonces, a los participantes que están el día de hoy y los que estén interesados en este producto, sin ningún compromiso, solamente por estar el día de hoy y probarlo, tienen nuestro Cyber Protect por un mes. Entonces, cualquiera de los integrantes o los participantes, con gusto acá estamos y podemos agendar ahí sí uno a uno para poderles mostrar este producto y puedan ustedes pues obtener todos los beneficios que va a dar una herramienta de ese estilo. Fabuloso, muy bien. Entonces, seguro será de gran utilidad para las organizaciones que nos acompañan, así que los invitamos con esta primera pregunta. Entonces, de acuerdo con lo que nos mencionó hace un instante Leonardo, nos gustaría conocer si ustedes tienen claro dónde corre su operación crítica y quién responde en caso de que haya alguna falla. Ahí tienen 4 opciones, los invitamos a avanzar con las respuestas. Mientras tanto, eh, esto justamente nos lleva a la siguiente pregunta, Leonardo. Cuéntanos un poco más allá de las estadísticas que vimos, ¿en qué sectores de Colombia cuáles son los sectores de Colombia realmente que están siendo los más afectados hoy en día? No solo en Colombia, veo gente de otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿cuáles son los sectores de Colombia y Latinoamérica que están siendo más afectados y por qué se convierten en blancos? Sí, mira, Jaime, pues como lo que acabo de decir hace un momento, pues hay sectores mucho más atacados, por supuesto que los conocemos de primera mano, que son los sectores financieros, hasta de salud, y hace unos años acá en Colombia también unos ataques importantes al Estado. Yo creo que esas organizaciones pues son las que deben estar primero, pues muy bien organizadas en esos temas de ciberseguridad, pero no hay que minimizar, y eso sí lo digo muy de forma personal, en las compañías medianas y pequeñas, porque pues hemos visto a lo largo del tiempo, nosotros somos una compañía que tiene casi matriz en España y llevamos más de 16 años con soluciones en nube de emisión crítica. Y en ese largo del tiempo hemos encontrado que hasta las compañías pequeñas, que hablamos a veces hace un momento de 5 integrantes, de 10 integrantes, de 15 integrantes, que podemos decir que son pymes o mipymes, también son muy atacadas. Y ahí es donde yo creo que el tema de hackeos son hasta veces más constantes. Y yo creo que ahí hay que también tener esa visibilidad que también yo puedo ser un objeto de visión de ataques, porque a veces nosotros decimos, no, somos una entidad pequeña, pero a esas pequeñas son las más rápidas de atacar. ¿Por qué? Porque saben los que atacan, los ciberataques, esto es mucho más sencillo, porque ahí no hay ni siquiera protocolos de seguridad y a esos yo creo que también son muy vulnerables. Y una pregunta que seguramente varios de los que nos acompañan hoy se están haciendo. ¿Qué porcentaje de esos ataques son exitosos? Y Ya, de esos Jaime, ataques, perdón. ¿cuáles tienen, perdón, sí, son 2 preguntas en una. ¿Y cuáles de esos ataques tienen origen en un error humano versus realmente una vulnerabilidad técnica? Sí, mira, Jaime, que yo creo que ahí haces una pregunta muy importante. Nosotros siempre a veces, como lo que acabas de decir al comienzo, que a veces uno piensa que esto es de tecnología y más allá, esto es una estrategia de compañía, porque definitivamente todos podemos ser un factor de vector de ataque. Desde el momento que nos dicen, no sé, un WhatsApp que ingresa y te acabas de ganar un premio de, no sé, de $1,000, de $2,000, de $3,000, y uno le da clic a ese momento y en ese clic pasan muchas cosas. Pueden suceder también temas de que llegó la facturación de tu compañía, le damos un clic, ya eso
ya comenzamos a generar esos ataques a nuestras compañías e inclusive también a temas personales. Entonces, yo creo que de esos ataques, y hablemos de un porcentaje, yo creo que hasta más del 30-40% de esos ataques son fructíferos. Y entonces ahí es donde tenemos que ya comenzar a tomar medidas. Bien, Leonardo. Pues eso nos ayuda a entender la magnitud del problema. Digamos que más que el problema, el reto que tenemos hoy en día con estas situaciones de ciberseguridad. Y aquí aparece, digamos que un dilema muy concreto que vemos diariamente en nuestros clientes. Cuando a un director de tecnología, pues oye las cifras que mencionaste, la primera reacción es armar un equipo interno de seguridad, reclutar, formar y mantener ese equipo, inclusive disponible las 24 horas del día para poder soportar la operación. Este talento no es fácil de conseguir, es un talento especializado en ciberseguridad, por lo tanto es escaso, inclusive difícil de retener. Ah, pues el mismo estudio de IBM que comentaste lo confirma, ¿no? La escasez del talento técnico es uno de los factores que encarece la estrategia, digámoslo así, para tener todas las respuestas a incidentes de ciberseguridad, ¿no? Por eso, creo yo que lo que nos ha enseñado compartir con los clientes sobre estas estrategias es buscar una solución más efectiva. No necesariamente es acumular herramientas, acumular recursos, inclusive herramientas avanzadas que no hay quien las monitoree activamente. Es como delegar esa defensa a quien tiene la capacidad de realmente hacerlo, que sería una solución apropiada. Entonces, cuando tenemos este tipo de posibilidades en delegar esta operación a un tercero, pues hay unos beneficios que no se pueden ocultar, ¿no? Hay un monitoreo y reacción experta las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todos los días festivos, inclusive los nuevos que nos acaban de inventar en Colombia. Por lo tanto, si un incidente ocurre a las 2 de la mañana de un día festivo, pues realmente hay ingenieros especializados, certificados, conteniendo ese ataque de forma inmediata, ¿no? La protección contra fraude hoy en día con inteligencia artificial, o sea, el tema de inteligencia artificial que apoya mucho a las organizaciones, pues también hay estrategias para hacerles daño. Entonces, tener filtros con las capacidades de identificar campañas de phishing sofisticadas basadas en inteligencia artificial que se identifiquen justo antes de llegar a las bandejas de entrada de los empleados, de los colaboradores de las organizaciones. Y algo que considero importante también dentro de esta estrategia de tercerizar la ciberseguridad, digámoslo así, es contar realmente con copias de seguridad inmutables, es decir, que los respaldos estén diseñados de tal forma que ni el propio atacante podrá modificarlos, no puede borrarlos, no puede cifrarlos, por lo tanto no tiene acción sobre los backups, que es la forma que tenemos para recuperarnos. Inclusive si el mismo ciberatacante está tomando el control de la red, pues no tiene cómo acceder a los backups, y eso es lo que permite a las organizaciones también recuperarse. Y sobre este último punto, creo que es la conversación más frecuente que tenemos con nuestros clientes, directores de tecnología, inclusive directores financieros, y es, una cosa es tener backup y algo muy distinto es saber si este backup realmente funciona cuando se necesita, o conocer exactamente cuánto tiempo le toma a una empresa volver a operar mañana si todo se cae. Esa es una pregunta que nuestros clientes no necesariamente tienen una respuesta clara. Por eso yo le pido al equipo si me ayuda con la siguiente pregunta. Si mañana se cae su sistema principal, ¿sabe cuánta información pierde y en cuánto tiempo volvería a operar? Mientras tenemos los resultados, Leonardo, una pregunta sobre este último punto que siempre genera dudas. ¿Cuánto tiempo le toma a una organización pyme, corporativa, o como lo quieras enfocar, restablecer la operación completa ante un escenario real de ataque? Sí, Jaime, pues los ataques pueden venir primero desde cualquier punto, cualquier tema de ataque que pueda suceder, tanto
Hay ataques directos, obviamente a nivel informáticos, como lo nombrabas hace un momento, de IAs, que están constantemente ahí intentando pues acceder a cualquier clase de información o data de la compañía, pero también hay temas de geográficos o hay temas inundaciones o hasta temas naturales, ¿no? Que de pronto mi compañía se incendió y bueno, hay que ahí mirar cualquier clase de esas clases de paradas que puede suceder cualquier clase de compañía en este momento. Y aquí hay que fundamentarlo muy bien, tanto en los que son los RTOs y los RPOs. Los RTOs es el tiempo de recuperación que la compañía puede sostenerse, o sea, que puede superar ese tiempo para volver a estar. Que eso, dependiendo del tipo de organización y dependiendo del tipo de mercados, pues pueden tener de pronto menos o más tiempo, ¿no? Y como tú decías, que de pronto si son pymes, pues de pronto pueden obtener ahí unos tiempos hasta de pronto un poco mayor. Y en RP2 es el tiempo, la data que se pierde, que cuánto puedo yo superar mi, mi data, entonces depende también el tiempo y depende también la compañía, perdón. Entonces, aquí hay un tema bien importante. Entonces, hablemos de los tiempos. Los tiempos de recuperación en las buenas prácticas pueden estar alrededor de las 4 a 8 horas aproximadamente, dependiendo de la compañía, como les digo. Pues si es una entidad financiera, pues no puede estar tanto tiempo. Entonces, ahí sí tiene que ser un tema un poco más inmediato, hasta de pronto de minutos. Pero si es una compañía media, de una operación que lo puede soportar hasta de 4 a 8 horas. Y el tiempo de la data, aproximadamente, sí debe ser un poco hasta de unas horas, porque depende de pues, esa información que logro soportar yo de pérdida, pues también lo puedo soportar. Entonces, hay que mirarlo de una forma también del mercado, de mi compañía. Hay compañías que pueden durar del tiempo de operación hasta de mediodía, hasta un día completo máximo. Entonces, hay que verificarlo y eso también se puede arreglar desde el análisis de cada compañía para ciertos casos particulares. Sí, entendido. Me quiero volver un poco para a hablar los asistentes. Anteriormente tocamos un tema que en la práctica es uno de los más subestimados. O sea, tenemos tecnología, la tecnología protege, eh, capas de software, de hardware que nos ayudan a retener esos ataques. Pero si la persona que recibe el correo, por ejemplo, hace clic en el enlace equivocado, todo lo demás, digamos que pierde efecto. Me gustaría lanzarles una pregunta al público. Eh, ¿Qué tanto sus colaboradores o el personal que trabaja allí está entrenado para reconocer el phishing, los fraudes digitales? Me gustaría que nos ayudaran con esa pregunta. Leonardo, una pregunta que los directores de TI nos hacen con frecuencia cuando ya tenemos un equipo interno de seguridad es, oiga, ¿cómo yo le explico el valor de un centro de operaciones de seguridad, un SOC, externo, sin que se sienta como una amenaza al interior de la organización, al equipo de seguridad interno? Mira, Jaime, esto es un complemento realmente. Esto es un tema de que no va a reemplazar al equipo interno. Y como muchos temas tercerizados, aquí lo que se trata es de complementar y que eso sume a todos los esfuerzos que hace cualquier compañía en estos temas del equipo interno. Entonces, aquí lo que se va a sumar es ese equipo de SOC que va a estar monitoreando, que va a estar para darle a los proyectos ese valor interno. Y aquí hay esas herramientas que se generan desde ese momento, ¿no? Que es esos equipos tercerizados que nos van a ayudar a verificar pues nuestra operación funcione correctamente. Entonces, aquí hay que pensar siempre que estos temas liberan de cierta forma responsabilidades, pero sí van a dar un contexto de suma para que podamos estar un poco más tranquilos. Aquí yo siempre llamo a una frase que tenemos de algunos de nuestros clientes de colchones, que es dormir tranquilo.
y que entre más sumemos herramientas, entre más sumemos esos equipos, pues nos liberan de cierta responsabilidad a nosotros que, digamos, estemos desde nuestra compañía, pero sí deleguemos de cierta manera esa parte que es muy importante, que es cuidar, pues, todo el tema de seguridad interna de nuestras compañías. Entonces, volviendo a tu pregunta, no lo reemplaza, solamente es un tema que suma porque es vital para tener en cada una de las compañías. Claro. Inclusive les libera algunas actividades rutinarias Pues, que no aportan valor a la organización realmente, son tareas rutinarias de ver dashboards y estar pendientes de algo, mientras que su habilidad podría estar enfocada en algo más asociado a la organización, al core del negocio, a buscar otras soluciones que aporten en el sentido del negocio. Con lo que acabas de comentar, se me ocurre otra pregunta. ¿Cuánto tiempo normalmente podría pasar entre que un atacante entra en una red y el tiempo que pasa cuando la empresa se da cuenta que tiene a alguien allá adentro? eso es bien importante, Jaime, porque hay muchas compañías que pueden estar operando semanas tras semanas y no se dan cuenta realmente que ya fueron filtradas sus, de pronto algunas aplicaciones a sus data center o hasta temas tan sensibles que ya entraron a la base de datos de la data y ya extrajeron de pronto información. Eso se puede notar a veces hasta en meses. Yo conozco compañías que dijeron hoy fue el ataque, pero después haciendo todo el examen forense o el examen de análisis interno, pues vieron que el ataque venía desde hace uno o dos meses, hasta algunas son de semanas, que son un poco más cortas, pero sí, a veces los atacantes o el proceso es siempre un poco más largo de lo que uno pensaría. Si el atacante fue hoy o el ataque fue hoy, muy seguramente esto vino en días o semanas o hasta inclusive meses. Sí, sí, estudiaron muy bien la organización, tuvieron tiempo Sí, para es hacerlo. correcto. He oído de casos que están de meses dentro de la infraestructura de la organización. Anteriormente comentábamos, Leonardo, algunos beneficios técnicos de tener externalizado la operación, ¿no? La operación de seguridad como tal, el monitoreo 24/7, la inmutabilidad de los backups, el uso de la IA para contrarrestar los temas de phishing. Ahora cuéntanos cómo se traduce esos beneficios para la dirección de la empresa. Ok, Jaime, sí, de acuerdo con este tema porque es que cada, no sé, cada director pues tiene su visión obviamente dentro de la compañía y tenemos que mirar esto a nivel de beneficios tanto para la compañía pero también a nivel estratégico porque eso va a ser un impacto para cada uno de las organizaciones y de los perfiles que tienen internamente. Entonces, un ejemplo muy claro, digamos, con un director financiero que se elimina esa incertidumbre de pronto de presupuesto ante emergencias tecnológicas. Que esto, pues, dentro de la arquitectura de seguridad pasa a ser más una inversión de capital, pues, para este tema de servidores locales que se evalúan de pronto en el tiempo y pasa a ser un tema pues de un tema de costos operativos o predecibles y deducibles en el tiempo. Entonces se vuelve un tema mucho más tangible para el tema del director financiero a nivel de presupuestos. Para el director de tecnología, delegar, pues eso a veces es un desgaste diario, a veces de monitoreo, de las alertas, de la administración de los firewalls, y esto reduce la carga operativa en los equipos, hasta en un 40% aproximadamente, yo diría. Este talento humano, como lo decías hace un momento interno, pues se puede enfocar en los proyectos hasta de innovación que realmente están pues generando crecer y están generando acelerar el negocio de la compañía. Entonces, lo que hace un director de tecnología es delegar esta parte de tecnológica de seguridad pues a unas compañías o proveedores expertos y esta carga o esta visión de pronto de crecer el negocio, pues utiliza este talento humano para lo que es, para generar pues obviamente de pronto innovación y que de pronto estas personas internas puedan visualizar de pronto cosas más para el negocio.
Y para un director general, pues obtener la certeza que la empresa está cumpliendo con todo el esquema de regulaciones, régimen de protección de datos personales, temas hasta para la superintendencia, hasta para temas de industria y comercio, y protegiendo a la compañía de una forma que protege, pues para en nombre propio, si son los dueños o son los directores generales, a sus accionistas y por supuesto a sus clientes, porque pues aquí uno no está protegiendo solamente la data de las empresas, sino que mucho de eso yo creo que es de los clientes. Entonces ahí yo creo que es la visión que debe tener un director general en este momento a nivel de la compañía, en donde recoge muchos beneficios directos cuando tienen un alivio de cierta manera con esta clase de herramientas y soluciones o la estrategia que puede obtener a nivel de seguridad de la información a nivel cibernético. Sí, y ese punto del director general me parece clave. El cumplimiento normativo no es solo una obligación legal ante la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia o entre otros entes de control en los otros países, sino que también es una señal de confianza para el mercado. Antes de continuar, me gustaría, si el equipo nos ayuda, saber cómo estamos en este tema directamente en la sala. O sea, quién monitorea la información, quién responde ante amenazas, eh, cómo se lleva el control del gobierno de la información en las organizaciones. Leonardo, ¿cómo podría responder un director financiero que dice, o cómo le respondemos más bien a un director financiero que dice, oiga, pues eso que me cuentan está bien, esa tercerización suena bastante bien, los servicios de la protección, pero realmente nunca hemos tenido un incidente grave hasta ahora? ¿Por qué vamos a invertir en este tipo de soluciones? Esto es un tema que hay que mirarlo como un seguro. Y eso es un seguro como el seguro del carro o cualquier clase de seguro que de pronto pues tengamos ahí como en la mano. Algo de los más normales que tenemos acá en Colombia y en Latinoamérica pues son los seguros del carro. Entonces hasta que no pasa un incidente con el carro pues no vemos realmente si ese seguro que yo venía pagando año a año pues me funcionó. Entonces que el carro después de 5 o 6 años de comprado me lo hurtaron y ahí es donde realmente obtengo ese ROI, ese TCO de la comparación del seguro. Así pasa lo mismo con estos temas de ciberseguridad. Y nosotros tenemos un ejemplo muy claro. Nosotros somos una compañía de casa matriz en España con más de 9 data centers en el mundo. Tenemos un grado de certificaciones alto de 27001, 27018 y otras en sí para cuidarnos de esos esquemas y minimizar. Nosotros siempre decimos minimizar porque pues no decimos que nunca seremos atacados, pero en el momento que pasa o a nuestros clientes les pasa, ahí obtienen todo el esquema o todo el beneficio interno. Digamos, hay un cliente que se llama Brad en España, que ellos son los que manejan toda la información de la data de las bibliotecas de Madrid, todas en sí. Entonces, pues la capacidad de respuesta tiene que ser ellos inmediata porque pues es la información de terceros realmente que ellos manejan. Y les pasó, desafortunadamente, hace unos años, un incendio a sus instalaciones. Desde ese momento, pues gracias a todo el protocolo que tenían con nosotros a nivel de respaldos en nube, pues lograron en temas de horas, yo diría que aproximadamente fue por ahí media, 2 horas, tener ya toda la operación arriba y continuar. Ellos nos dijeron que definitivamente si no hubiéramos o si no hubieran tenido ellos esta solución con nosotros, pues las pérdidas hubieran sido garrafales y sobre todo porque pues el entorno que ellos tenían en el data center tenían un backup local, pero todo ese backup local se fue. Entonces les sirvió totalmente tener los backups en nube y toda la operación en nube para recuperación y sobre todo que ellos tenían que estar respaldando la información o la data de terceros, porque pues como estaban manejando toda la red de bibliotecas de Madrid, entonces pues tenían que responder esa información hacia ellos. Entonces ahí ellos vieron toda la capacidad de
primero, de respuesta de tener esa solución. Y segundo, pues que vieron todo el beneficio si no hubieran acarreado en temas hasta demandas, todo pues porque pues eran más que la información de ellos, era la información de terceros. Claro. Y ahí nos damos cuenta que no necesariamente son ciberataques, sino puede haber una serie de inconvenientes diferentes a los ciberataques que ponen en aprietos a las organizaciones en cuanto a su información. Un incendio, y me acuerdo de un cliente nuestro, una universidad que eh, se desbordó el río Bogotá. Ay, entonces, se desbordó el río Bogotá y el data center estaba en el segundo piso, o sea, no tuvieron inconvenientes, pero tuvieron que tomar alguna serie de acciones justo en el data center porque el agua estaba subiendo. Bueno, muy bien. Identificamos pues claramente dos servicios dentro de los muchos que tiene Gigas, que es un servicio de cloud, un servicio de ciberseguridad como servicio. Y me gustaría aterrizar un poco más y que nos cuentes en términos prácticos para la audiencia que nos acompaña, cómo se estructura comercialmente un servicio de estos. ¿Es un pago anual, un pago por consumo? Cuéntanos un poquito en detalle. Sí, mira, y así como lo nombras, nosotros somos una compañía pues que nació especialista en soluciones de misión crítica hace un poco más de 16 años, que desde hace un poco más de 11 años estamos en Bolsa de Madrid y hemos crecido de una forma tanto orgánica como inorgánica, en donde con todo el esquema de certificaciones, sobre todo lo hacemos para minimizar cualquier tema de riesgo y cuidado pues de la soberanía del dato y sobre todo pues cumplimiento normativo que debe estar regulado en cada uno de los data centers que tenemos. Estos son cobros que hacemos en la normativa y en la parte normal, mensual con permanencias de un año. También pues hacemos pagos, que se hagan pagos anuales también. Eso es similar a lo que hablamos hace un momento de los seguros, que eso pues se paga anualmente. Entonces también eso también se puede ver como un servicio público cuando ustedes pagan el tema de la luz o temas también de nuestro celular. Entonces son temas de ese estilo, ¿no? Entonces, porque eso es un servicio que estamos brindando. Y acá algo importante, dentro de nuestro portafolio, que lo tenemos tanto para el tema de cloud, por supuesto, también para el tema de ciberseguridad y también tenemos unas soluciones de inteligencia artificial, pues todas se hacen con los mismos componentes financieros, por decirlo de alguna forma, y sobre todo, y acá en Colombia algo importante que tenemos data center propios acá en Colombia, tenemos todo un esquema acá de servicios administrados desde Colombia y sobre todo algo importante que nosotros hacemos sobre todo con Prosol en este momento y cabe comentarlo, esa fuerza que hacemos con Prosol, ¿no? Que nosotros somos especialistas en una parte, pero también con Prosol generamos toda la fuerza y sobre todo la diferencia que podemos encontrar en los mercados para el tema de los servicios. Entonces, tenemos el tema de cloud, tenemos el tema de ciberseguridad y también el tema de IA, que es tan importante. Y al otro costado de nosotros, pues, está nuestra casa matriz y ahí también tenemos un tema de telcos y también unos temas importantes que tenemos que a la larga lo que hacemos es expertise para nuestros clientes finales. Tocaste un tema que nos da como la entrada, digamos que a una siguiente capítulo de la charla que estamos teniendo y es cada día con mayor frecuencia, pues que hablamos con los directores de tecnología, con los gerentes generales, siempre sale a flote el tema de la inteligencia artificial. Hoy todos quieren implementar IA generativa, justamente con el objetivo de hacer más eficientes sus operaciones. Y el problema puede ser el miedo, ¿no? Hay un miedo realmente que puede ser legítimo y es, ¿qué pasa cuando uso yo plataformas públicas disponibles en el mercado y le cargo la información de la organización? O sea, pueden quedar allí expuestos contratos, patentes, bases de datos de clientes, no sé, historias clínicas, tarjetas de crédito, información financiera confidencial. Y desde Prosol consideramos que una de las respuestas a este problema es adoptar en la inteligencia artificial, obviamente, pero en entornos de nube privada, en donde la empresa tenga un control total de la información que pone allí. Es decir, podría funcionar como una base de conocimientos
se alimenta exclusivamente con la información que la organización decide poner allí y las respuestas que se obtienen pues salen de esa información y nunca salen de ese entorno privado, ni se van a usar para entrenar modelos de inteligencia artificial externos que estén por allí. Esto podría ser que las juntas directivas lo valoren, o los directores de tecnología lo valoren como una soberanía total del dato, ¿cierto? O sea, aquí no hay exposición de la información de la organización. Se cuentan con respuestas basadas únicamente en la información que hemos cargado, en la información oficial de la organización y pues realmente no se añade ningún riesgo adicional en términos generales al uso de la IA. Y aquí nos surge una pregunta: ¿qué procesos, qué garantías podría tener una empresa que sus datos siguen operando en un entorno privado como lo podría ser en una nube privada con gigas? ¿Qué podría tener de especial frente a algunas regulaciones de la superintendencia, por ejemplo, en Colombia? Y mira, como lo decía hace un momento, Jaime, nosotros somos una compañía con casa matriz en España. Gran porcentaje de las certificaciones que generamos, las generamos desde nuestra casa matriz. ¿Esto qué quiere decir? Las organizaciones europeas son mucho más estrictas, inclusive a las americanas o a las que tenemos aquí en Colombia. Y esto nos da un paso de garantía mayor de pronto al que tenemos actualmente dentro de la normatividad. Entonces, dentro de eso, pues damos totalmente ese respaldo que generan desde nuestra casa matriz, como les digo, y toda la parte europea, donde estamos certificados, donde estamos regulados y donde estamos cumpliendo con esas normativas. Entonces, ahí es uno de los focos, yo creo que más importantes que yo creo que tenemos a nivel de compañía y sobre todo a nivel de expertise y garantías. Otra de estas, y como lo acabas de decir, Jaime, es cuando hablamos de inteligencia artificial. Nosotros dentro de nuestro portafolio tenemos tenemos ya dos soluciones en donde se hacen inteligencia artificial, pero con todos los datos privados. ¿Y esto qué hace? Que ya no tengamos alucinaciones de pronto en respuestas que sí las podemos encontrar en, bueno, todas las soluciones que ChatGPT, Gemini, todas las que encontramos en el mercado público, que ahí sí pueden generar esa clase de respuestas. Y algo muy importante es que la data de la compañía pues no puede estar expuesta al público. Entonces aquí generamos estas herramientas donde son totalmente privadas y sobre todo pues que generan las respuestas de mi compañía, que eso nos da pues obviamente un beneficio importante sobre todo para tomar decisiones. Y no podemos colocar, por ejemplo, contratos a las IAs públicas, no podemos colocar hojas de vida pues en los temas públicos, no podemos colocar contratos tampoco, porque pues eso no estaría bien, porque pues sabemos todos que toda esa información que colocamos pues de cierta manera pues es complementa ese algoritmo que tienen estas soluciones públicas. Entonces acá respondiendo, tenemos unas certificaciones que son muy importantes a nivel de nuestra casa matriz y también por otro lado tenemos soluciones que son totalmente privadas, que son manejadas totalmente en ese ámbito privado de documentación, de data, para que solamente pues, el cliente o la empresa sea el que consulte esta información. Muy bien. Cuéntanos un poquito, ya hemos conocido el alcance de las soluciones, eh, los servicios que se tienen, del por qué se deberían contar con esos servicios. Cuéntanos un poquito de casos de uso reales, en cómo las soluciones de Giga protegen las operaciones realmente, no es solo la información, sino toda la operación de una organización. Hay una forma muy importante. Nosotros, nuestro ámbito está muy enfocado a soluciones de misión crítica. Y hablando de casos especiales, la gran mayoría de compañías que tienen o que tienen ERPs, que tienen soluciones de misión crítica, están con nosotros. Nosotros
generamos toda la parte de infraestructura y con nuestros partners, digamos como ustedes, con ProSol, siempre generamos esa sinergia en donde el producto que viene alojado dentro de nuestras soluciones es de un nivel triple A. Yo siempre digo que hay que conseguir una solución del mismo nivel al que está la operación, y esto hace que toda la regulación y todo el garantizar que esa operación funcione correcto dentro de esa solución, por ejemplo, de ERPs, funcione correctamente. Entonces ahí podemos hablar de compañías que están en el mercado de retail. Entonces garantizamos que todo su ERP funcione bien con sus add-ons, con la facturación electrónica que funcione correctamente, que con el post funcione correctamente y guarde la data, y que tenga, por supuesto, algo muy importante, todo el tema de respaldos de la información, de la data que tiene cada uno de ellos. Entonces, aquí estamos cubriendo diferentes partes, por supuesto la data, pero atrás estamos manejando, y que entendemos muy bien, estamos manejando es una operación, estamos manejando un proyecto, estamos manejando la columna vertebral de cada una de las compañías. Entonces yo creo que ante eso cobra todo el valor que Gigas tiene en este momento, porque no solamente es tener una información, una data en un data center, sino que es entender el dolor de cada una de las compañías. Y yo creo que ese es uno de los diferenciales de Gigas y por supuesto con ProSol, que entendemos que cuál es el dolor de cada una de las compañías, y a ese dolor es el que le estamos dando toda la solución y sobre todo un respaldo de todo lo que vamos a contener o a guardar, porque realmente estamos guardando información, guardando data y todos sus componentes internos de una compañía. Totalmente de acuerdo. Y algo que veo es que este tipo de soluciones que tenemos con Gigas no solamente están enfocadas a lo que comentabas hace un instante, y es con entidades financieras que necesitan un RTO y un RPO súper exigentes, sino que también trasega por la pequeña y mediana empresa, en donde también tienen este tipo de requerimientos. Entonces, las mismas exigencias de una planta de producción podrían ser las exigencias de una empresa, de un asegurador, una empresa de finanzas o una empresa de logística. Entonces, son soluciones que están fácilmente ajustables a cualquier segmento del mercado y con los diferentes requerimientos de disponibilidad de información. Sí, es correcto. Me gustaría ir avanzando con las preguntas que tenemos por aquí para hacérselas al público. La siguiente pregunta sería: hemos visto de la importancia de la protección de la información desde el punto de vista del área de tecnología, pero la gerencia y los directivos saben cómo funciona eso, reciben algún tipo de evidencia periódica sobre la continuidad, los riesgos que hay y la seguridad que se tiene en la organización. Entonces, pues a los asistentes los invito a ayudarnos en contestar esa pregunta. Mientras, te pregunto, Leonardo, hablamos de pronto del tema de soluciones de manufactura como segmento posible de este tipo de soluciones. ¿Cuánto tiempo le podría tomar a una organización recuperar y estar en producción si no tendría los backups inmutables? Sí, mira, Jaime, si hablamos, bueno, en este caso específico de manufactura, eh, los tiempos ahí tienen que ser cortos porque pues hay un tema de la operación, de su productividad. Y ahí cobra todo el sentido de tener esos backups inmutables. Los backups inmutables, pues, son básicamente los backups que se toman y que quedan como lectura, para que después podamos tomar ese backup y podamos recuperarlo para que continúe la operación. Eso se hace con los términos de que si algo, digamos, el día de hoy fue atacado y hoy fue de cierta manera vulnerado alguna de la data que teníamos ahí, con los backup inmutables, pues tenemos la certeza que el día anterior, pues si no sucedió ese ataque, pues lo tenemos totalmente cubierto. Entonces, si lo llevamos a la operación, si lo llevamos a este tema
de producción en esos mercados de manufactura, pues tienen que ser muy rápidos, tienen que ser expeditos y tienen que ser logrados de una buena forma para que la operación funcione correctamente. Y en tiempos tiene que ser el menos tiempo en esos cambios, ¿no? Ese tiempo de recuperación y poner la máquina otra vez a funcionar. Nosotros internamente tenemos una de las compañías yo creo que más importantes de Colombia, que es 24/7. Y ellos dentro del tiempo, ellos nos dicen, mira, tener hasta 1 hora, 2 horas paralizada la operación, pues es dinero, porque ellos tienen tiempos hasta para entregas con los clientes finales o los retail más importantes. Entonces, ante eso, hacemos todo nuestro compromiso, hacemos, por supuesto, todos los esfuerzos internos para lograr en gran medida cumplir con todo lo que necesitan estos sectores. Hablemos de otros sectores. Veo aquí algunos asistentes del sector salud y del sector educación. Este par de sectores tiene pues, regulaciones, digamos que estrictas, sobre todo el sector salud, y mencionaste algo de los clientes de Gigas. Me gustaría saber qué tipo de experiencia tienen con estas organizaciones de salud, de educación, y cómo manejan la información y las garantías que se les puede dar a estas organizaciones en cuanto a su seguridad de la información. Pero Jaime, mira, en el tema de salud y en el tema de educación tenemos diferentes clases de clientes, sobre todo a nivel global. Aquí en Colombia uno debe también de medicamentos y ahí lo que se está respaldando, ya hablemos del cuidado de la información porque hablamos de los dos sectores, pero lo de atrás estamos cuidando la data de cada una de estas organizaciones. En cada una también hay normativas y conocemos muy bien en el ámbito de salud todas esas normativas internas que hay del cuidado de la historia clínica, del cuidado de los medicamentos, del cuidado de esa información que es tan vital a nivel pues de cada una de las organizaciones. Y si hablamos de historias clínicas, pues es totalmente relevante. Entonces, aquí vamos a que si tenemos, por supuesto, un sistema hablemos de backups, totalmente contenido dentro de esta solución y que desde ahí lo hacemos gradualmente diario, semanal y mensual, o hasta menos tiempo. Entonces, eso nos garantiza que vamos a tener la información fidedigna de pronto de esas historias clínicas. Entonces, que eso lo vamos a cuidar, que a nivel normativo también ese cuidado interno digamos, hablemos de los temas de salud acá en Colombia, pues que esa normativa también se van a cumplir. Y también en el tema de educación, porque pues ahí en el tema de educación también es cuidado de esa información, de esa data. Entonces, ahí lo importante es tener un buen sistema de backup, pero también que sepamos que ese backup funciona correctamente. Y creo que ahí me devuelvo una pregunta que vos estabas conversando hace un momento, que podemos tener esos backups, pero si los backups eh, no son, no los podemos llevar de pronto en algún momento Fiables. de una prueba, pues no sabemos si funcionan. Entonces ahí es donde cobra totalmente el sentido de hacer esas pruebas y tener toda esa información resguardada y que también que esa backup quede correctamente bien. Gracias, Leonardo. Hemos visto varias cosas hoy. Vimos cifras, vimos casos reales y lo que hemos conversado durante esta charla. Yo quisiera pedirle al público que se tome un momento para pensar en su propia organización y que nos ayude con esta pregunta que les vamos a hacer. ¿Cuál de las capas de acción debería priorizar una organización en los próximos 90 días? Mientras nos ayudan con esa respuesta, creo que tiene como 5 más opciones. Hemos hecho una serie de preguntas durante el desarrollo de este conversatorio, Leonardo. ¿Crees que pudiéramos avanzar de pronto con las respuestas que nos han dado los clientes, haciendo una lectura, digamos que ejecutiva, personalizada en la medida de lo posible, para darles como un estatus de cómo podrían estar, cuál es su posición actual en cuanto a ciberseguridad? Ok. Sí, Jaime, mira, ahí con toda esa data que estamos recolectando en este momento, ahí podemos hacer como el perfilamiento de esas clases de compañías. ¿Y qué es ese perfilamiento? Ese perfilamiento
puede indicar si definitivamente no tienen nada de pronto de estos temas de ciberseguridad o que de pronto ya han madurado de cierta manera. Aquí hay un tema de visualización casi personalizada de cada una de ellas y con nuestros integrantes, sobre todo de nuestros ingenieros especialistas, pues también podemos dar esa visión de lo que necesitan cada uno por hacer. Entonces, ahí vamos, es un tema de análisis y a cada uno le podemos dar esa capacidad en el tema de poderlos abordar personalmente, para saber cada uno de ellos si necesitan mucho o necesitan de pronto poco, porque sí han madurado un poco con ese tema de la ciberresiliencia que tenemos en este momento. Fabuloso. Una pregunta que recibimos con alguna frecuencia es, ¿cómo sé si lo que tengo hoy es suficiente o si estoy asumiendo un riesgo y tal vez no lo he medido? Mira, ahí yo creo que es vital hacer estas conversaciones casi a uno y saber exactamente cómo van. Y ahí también determinar, porque muy posiblemente uno cree que lo tiene uno madurado, pero ese tema de la seguridad es constante, ¿no? Este tema va en evolución y cada vez hay más amenazas. Y hay un tema también específico hasta el recurso humano. Entonces, que ahí también Gigas puede aportar mucho con nuestras soluciones y también con un tema de recurso humano que tenemos para poderles visualizar el camino y decirles, casi como una especie de análisis, qué es lo que deberíamos hacer en el tiempo. Bien, bien. Está abierto el chat de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla allí. Eh, Creo que esta viene de allí. Lo que tenemos hoy en día es un tema proactivo, ¿cierto? Es toda una estrategia proactiva en cuanto a la ciberseguridad. ¿Qué diferencia podría haber entre contratar un seguro de ciberseguridad y contratar una solución como la que vimos hoy? Como de pronto lo nombramos en algún momento, hay ciertas similitudes que uno encuentra todo el valor de los seguros cuando pasa algo. Si no pasa, pues de pronto decimos, seguimos con, con este tema de pronto de inversión, pero no ha ocurrido nada y por eso no veo todavía el valor. Entonces, aquí hay que, lo que yo decía hace un momento, hay que dormir tranquilos, porque aquí lo que estamos hablando es de la data de cada compañía. Y ante eso yo creo que así no pase nada, pues hay que mirarlo de una forma que no vamos a tener un tema reactivo en el momento que sucede de pronto alguna incidencia de seguridad, sino que ya lo tenemos cubierto y que si llegara a pasar, porque aquí no hay que preguntarnos definitivamente si va a pasar, sino cuándo va a pasar. Y en ese cuándo va a pasar, pues ya tenemos nosotros de pronto los backups, que tenemos de pronto también un tema, no sé, de soque, cómo lo voy a recuperar. Entonces, es eso de dormir tranquilos, que yo creo que ahí ocupa esa frase un alcance importante ante cualquier compañía y sobre todo cuando hablamos de esos temas de ataques de seguridad. Muy bien. Pues Leonardo, muchísimas gracias por el tiempo. A todos los asistentes, muchísimas gracias por el tiempo. A todos los que nos acompañaron esta mañana y dedicaron parte de esos minutos para estar con nosotros. Quienes participaron en las encuestas, pues podrían recibir una lectura ejecutiva, según lo que nos dijo Leonardo, en los próximos días para que entiendan un poco más su posición. Y para quienes quieran tener una conversación un poco más directa sobre su situación específica, pues Leonardo, su equipo y el equipo de Prosol, pues estamos disponibles para avanzar en ella. Tenemos un par de preguntas adicionales. Mientras tanto, quisiera agradecerles nuevamente. No sé si Leonardo quieras comentar algo para finalizar. Rápidamente, que es que en conjunto definitivamente vemos toda la fuerza con Prosol, que a compañías como ustedes que siempre están muy atentas del tema tecnológico, sobre todo de estrategia de compañía, cuidar la compañía es lo más importante en estos momentos y sobre todo en los temas de nube y IA, pues yo creo que ahí tenemos todo el contexto para poderles apoyar. Muchísimas gracias por
estar atentos y estar aquí pues presentes ante este conversatorio. Bien, muchísimas gracias, Leonardo. A los asistentes los estaremos contactando con los resultados de las encuestas. Por favor, contestar la pregunta actual y la siguiente antes de retirarse. Si quieres, pon la última, María, la última pregunta y avanzamos. Y avanzamos. A todos, muchísimas gracias por asistir. Esta es la serie de eventos que hacemos en Prosol, que se llama Empresas Imparables. Hay un newsletter también asociado en LinkedIn, así que los invito a que sigan a Prosol en LinkedIn y exploren la información que tenemos allí. Leo, muchísimas gracias por el tiempo. Un feliz día para todos. Y hasta luego, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao.